Hola, ¿cómo están? Bueno, se inicia la clase 7 de curso Recordando las Bases Matemáticas. Para la clase 7 vamos a abordar asunto de funciones polinomiales, logarítmicas y exponenciales. Iniciaremos una breve explicación de funciones polinomiales. Vamos a compartir acá. Funciones polinómicas o polinomiales. Funciones polinómicas. En forma general, algunos aspectos básicos de las funciones polinómicas, es decir, funciones cuya expresión analítica es un polinomio. Que polinomios acá son estructuras matemáticas que estudamos en clases anteriores, ¿correcto? ¿Tem alguma duda? Retorne a clases anteriores para seguir. Entonces, funciones polinómicas son polinomios de grado mayor a 2. Las funciones polinómicas de primer grado son las lineales. Y ya la estudiamos. Su gráfica es una recta. Las funciones polinómicas de segundo grado, las cuadráticas, su gráfico es una parábola. Daremos, como ya dijimos, una respuesta muy general a esta pregunta. Recordemos que llamamos coeficiente principal de una función polinómica al coeficiente del término de mayor grado y término independiente o ordenada en el origen al término en que no aparece la variable. Entonces acá tenemos una breve recordación de o que que son los coeficientes de una ecuación, de un polinomio, de una función, ¿correcto? Entonces vamos a analizar siempre el término de mayor grado. Acá tenemos un ejemplo, f de x igual 2x cubo menos 6x cuadrado menos x sumados a 8. Entonces acá tenemos el coeficiente principal es 2 porque mayor grado es 3. Entonces, por eso tenemos acá el coeficiente principal de nuestra ecuación función aquí. El término independiente es 8, ¿correcto? Entonces, ¿dónde aparece esses dois términos? Primeiro, 8 sempre será o término onde corta o eixo vertical, correto? E o 2, veremos que o 2 está aqui e por que ele se separa acá. Vamos analisar um pouco mais para frente. Porém, este 8, então, de mesma forma que em reta, em parábola, se mantém como o ponto, né? Intercepta o eje de vertical. Características principales a partir de las gráficas de funciones polinómicas. La gráfica de una función polinómica es continua, no tiene saltos. Acá tenemos dos gráficas. La gráfica tiene un salto brusco. Primera gráfica tiene un salto brusco entre 0 y 1, ¿correcto? No es la gráfica de una función polinómica que presenta un salto. La gráfica se interrumpe y pega un salto a un punto que está a otra altura. Entonces, ¿por qué que no es una gráfica de una función? Está el primer caso. Porque acá tenemos un salto, se interrumpe
o trazo de la gráfica, ¿correcto? Y segundo caso es la gráfica de una función polinómica. ¿Por qué? Es continua, ¿correcto? Y en este tipo de función la gráfica no presenta saltos ni otras interrupciones. Entonces acá percebe-se que a gráfica se da de forma continua. Entonces, esa primera característica de una función polinomial, una gráfica de función polinomial. 2. La gráfica de una función polinómica es una curva suave, en el sentido de que no presenta cambios bruscos que se traducen en formas de picos o esquinas. Entonces acá, primera gráfica no es la gráfica de una función polinómica, presenta un picos o esquinas. Então, acá, pico o esquina en menos 1 y 2, ¿correcto? Entonces, no se presenta un gráfico de una función. Acá sí, de forma bastante semejante a otra gráfica, es la gráfica de una función polinómica. No presenta picos o irregularidades. 3. O comportamento de f de x quando x tiende a infinito. Se el coeficiente principal é positivo, entonces f de x tendendo a infinito quando x tende a infinito. ¿Correcto? Entonces, acá, cuanto mayor x, más tiende a función se ir para infinito. ¿Cierto? Então, como indica a flecha aqui, então, aumento de x acá no eje, aumenta também a tendência de f de x para infinito. E acá, quando o f de x tende a menos infinito, o x tende a mais infinito. Então, de certa forma, x novamente está crescendo e la f de x se tiende a menos infinito. ¿Correcto? Esta es tercera característica. Además, si el grado del polinomio es par, el comportamiento de f de x para x tendiendo a menos infinito es el mismo para x para más infinito. Si el grado de polinomio es impar, el comportamiento de f de x para x tende a menos infinitos es opuesto que para x tendiendo a más infinito. Entonces, acá tenemos ejemplos. F de x, ¿correcto? Cuando x tiende a menos infinito. Y 2 tiende a f de x tendiendo a más infinito. Porque o coeficiente es positivo. Coeficiente negativo tiende a menos infinito. Acá tenemos el grado es impar y coeficiente principal positivo. Entonces, cuando o f de x tiende más infinito, cuando x tiende a más infinito. Entonces, tenemos esa característica. Y o opuesto, cuando f de x menos infinito, cuando x para menos infinito. Acá de misma forma, ¿correcto? Entonces, prestar bastante atención aquí no como la parábola, en que tenemos aquela característica de la concavidad positiva o concavidad negativa. Por acá tenemos de qué forma se apresenta a característica de gráfica, se dará para mais infinito ou menos infinito, ou mais e menos infinito, de acordo com x tendendo a mais infinito ou menos infinito, correto? Então, o coeficiente de novo será analisado acá, por isto lá dejamos o 2 para analisarmos mais à frente, correto? Então, acá
tenemos la cuarta característica de una función. ¿Para qué sirve esta idea de función polinómica para uso en cualquier carrera, en cualquier profesión? Te diz, porque acá tenemos que tener una idea de un comportamiento un poco más, de cierta forma, irregular, ¿cierto? De acuerdo con la gráfica. Pois o que este modelo não modela tantas coisas assim, mas este modelo pode ajudar, por exemplo, a, a ajustar alguma curva de outra função. Então, é importantíssimo que saibamos de que forma se comporta uma gráfica de uma função polinômica. Entonces acá tenemos para encerrar esa parte de funciones polinómicas dos ejemplos que serán resolvidos ahora y se encierra esta parte de funciones polinómicas.